Buenas tardes, hermanos, bienvenidos, invitados a la Iglesia de Cristo. Me da mucho gusto volverlos a ver aquí sanos y salvos, ¿verdad? Que Dios reconoce el sacrificio grande que cada uno hace por venir hoy, y espero que Dios nos dé mucho entendimiento, mucha sabiduría. Estaba hablando yo ahorita con el hermano Carlos y le decía que por poquito le llamo al hermano Carlos y le digo, ¿sabes qué? Mejor tú predica hoy y yo predico la otra semana que viene. Y él me dice que así es la batalla, ¿verdad? Muchas de las veces nos sentimos de esa manera, como que a lo último y nos queremos rajar, ¿verdad? Nos queremos, no queremos pasar al frente, pero una cosa que me di cuenta es que cuando nosotros muchas de las veces dedicamos mucho tiempo a otras cosas, pues claro que se nos hace muy difícil prepararnos o hablar de Dios, ¿verdad? Sacar un estudio, porque pues tu mente siempre está vagando en otras cosas, ¿verdad? Y en eso es lo que voy yo en la predicación que Dios me dio el día de hoy. Siempre yo me he considerado una persona que le gusta planear, organizar sus trabajos, me gusta tener un calendario de lo que tengo que hacer, qué es lo que viene, ¿verdad? Y de esa misma manera, o de ese mismo modo también, siempre he planeado yo cosas que pasan en mi vida, ¿verdad? Podemos decir que a lo mejor le pongo yo mucha importancia a esos planes o a esas metas que uno planea, ¿verdad? Para asegurarme que sucedan a la hora que intenté que sucedieran o que pasaran. Y yo digo que el problema no es en el planear o organizar cosas, sino más bien es el tiempo que uno le dedica a esas cosas de la vida, básicamente, ¿verdad? Y muchas de las veces le dejamos muy poco tiempo a las cosas de Cristo. Yo siempre he creído, ¿verdad? O más bien creo que debemos de reconocer como hombres, personas de fe, que en la vida diaria de cada uno, ¿verdad? Deberíamos de darle unos 10, 15 minutos a Dios, ya sea por medio de una oración, por medio de un estudio, por medio de unos cantos. Creo que así es como nosotros podemos demostrar nuestra fe y también nuestra obediencia hacia Dios, por medio de dándole unos minutos diarios a ese plan, ¿verdad? Pero creo que el problema que
muchas de las veces nosotros nos enfrentamos es eso, que nosotros malgastamos el tiempo en otras cosas que a lo mejor no deberían de llevar tanta importancia, pero le damos esa importancia, ¿verdad? Y sabemos que a darle tiempo a algo que no es espiritual, ¿verdad?, algo a las cosas materiales, pues básicamente es una avenida para que te vengan problemas, ¿verdad? El guardar un periodo de tiempo en nuestro día para Dios, en una cierta manera, un cierto modo, siento yo que es como un agradecimiento a Dios, ¿verdad?, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Es un modo, es un paso para que le demuestres tú a Dios que sabes que estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Me siento privilegiado, honrado de ser parte de este plan que a primera vez nosotros no nos merecíamos. Pero de perdida, lo menos que podría hacer es darle unos 10 minutos a Dios cada día. O sea, tantas horas que tenemos diariamente, unos 10 minutos básicamente no es nada, ¿verdad? Durante mi tiempo cuando yo estaba estudiando, a la misma vez estaba trabajando, yo me acuerdo que mi papá siempre quería que yo dedicara un tiempo ayudándole a él, ¿verdad? Ya sería trabajar, ya sería pues en algo. Quería que yo dedicara un pedazo de tiempo de mi vida, ya que ya estaba bien ocupado, iba a la escuela y luego iba a trabajar, pero todavía quería que yo le diera de perdida unas horas ayudándole a él un sábado. Y yo sé que esa era la manera que yo le podría demostrar a mi papá que yo lo amaba, ayudándole a él, ¿verdad? Entonces es el ejemplo que yo saco, que cuando nosotros estamos tan ocupados en nuestra vida, pues de perdida una media hora, unos 10 minutos, unos 15 minutos en tratar de hacer una oración, un canto, así de esa misma manera es como nosotros le enseñamos a Dios que lo amamos a Él, ¿verdad?, que lo obedecemos. Pero como dije, a veces sentimos que el tiempo es más valioso dedicárselo a otras cosas. Hay otras cosas en nuestra vida que son todavía más importantes. Pero si una persona de fe ha entendido su propósito, ¿verdad?, él sabe que las obras de Dios son las más importantes, que no hay nada más importante. Pero pues ahí siento es donde muchos de nosotros fallamos, ¿verdad? Prácticamente lo que hacemos es, pues malgastamos el tiempo y perdemos esos minutos. Y creo que cada minuto que perdemos en cosas materiales, pues básicamente es tiempo perdido que podrías haber dedicárselo a tu lado espiritual, a tu madurez. Gasto de tiempo, básicamente. La verdad es que el tiempo del hombre no es seguro, la verdad no es mucho el tiempo que tenemos. La Biblia dice en Salmos 90:10, ¿verdad? Salmos 90:10, dice la Escritura que los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Estaba viendo que el promedio de la vida de una persona era aproximadamente 79 años, que casi ni a los 80, ¿verdad? Ni los 80 llegamos, que los 79 años era el promedio de una persona, de su vida. Que viene siendo, si eres una persona de matemática, a mí antes me gustaba mucho la matemática, viene siendo alrededor de unos 70,000 horas o 948 meses. Una persona que tiene 30 años, pues le quedan 44,000 horas y 558 meses. 88 meses, perdón, 588 meses. Y una persona de 50 años, pues le quedan 26,000 horas. 348 meses de vida. Quizá para muchas personas a lo mejor pueden decir, pues eso es bastante tiempo para hacer muchas cosas. A lo mejor
puedo dedicarle ese poco tiempo que me queda a mi familia, puedo dedicársela más al trabajo, a una carrera, no sé. Pero yo siento que Dios siempre nos ha enseñado que el hombre de fe existe para otro propósito y que hay algo más allá que la vida terrenal que vivimos ahorita. En Mateo 10:37 creo que nos da la explicación muy fácil. Mateo 10:37, donde dice: el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No estoy diciendo que la familia no es importante, pero en un cierto modo Dios nos está tratando de explicar que ni la familia es tan importante y que la familia no debería ser primero en la vida de una persona, que Dios siempre tiene que ser primero en nuestras vidas. Si la familia no es el número uno en nuestras familias, entonces todo lo demás bajo de eso tampoco es importante. Que Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas, ¿verdad? Que no hay ninguna materia, no hay ningún trabajo, no hay algo más importante que hacer la voluntad de Dios. Leía un artículo que se titula El día que me di cuenta que estaba perdiendo mi vida. El autor así le puso el título a su artículo, ¿verdad? Y él empieza a decir que a los 40 años él se había dado cuenta que su mujer, su esposa, lo estaba engañando, ¿verdad? Y que él todos los días trabajaba de 9 a 7 y que hubo un tiempo en su vida cuando su padre se había enfermado y llegó a morirse, pero que él nunca tuvo la oportunidad de ir a visitarlo a él porque estaba tan ocupado en ir al trabajo. Su mujer le decía que ya había cambiado, y él empieza a explicar que él se sentía como vacío adentro de él, que él como que se estaba muriendo. Él luego empieza a decir que pues, cuando era joven era muy popular entre las chavas, entre las mujeres, que era muy popular entre los amigos, que cuando él era joven él le gustaba viajar, le gustaba salir, que esa era su meta, ¿verdad? Y que había cambiado tantos sueños por la nueva vida que él tiene, ¿verdad? Y él como que se empieza a preguntar, pues, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hubo en mi vida? Al fin del artículo, él empieza a como dar su consejo y empieza a decir, disfruta la vida, no seas como yo, ve, sal, conoce, no te llegues a casar a una edad muy joven, o sea, ve y sal. O sea, empieza a dar su consejo él, ¿no? De cómo vivir una vida mejor. Yo siento que en toda mi vida yo he escuchado consejos así del mundo, hasta a veces también de familias, que para ellos el vivir una vida llena es vivir en gozo, vivir en felicidad, en el placer, en disfrutar, ¿verdad? Que si voy y salgo con mis amigos, y claro que lo vemos todo eso en las redes sociales, lo vemos en la tele, lo vemos en todos lados, que el disfrutar es ir y salir, andar con amigos, andar con familia, andar con mujeres en las playas, que así es como se disfruta la vida, así es como hacer buen uso del tiempo que tienes. Claro que no hay ningún problema en ir y salir, pues a mí también me gusta ir a conocer lugares, ¿verdad? Pero que tú dediques toda tu vida a los placeres, al excitamento, es una vida básicamente incompleta, una vida engañosa, sin propósito. Y ellos piensan que el vivir ese estilo de vida te va a dar gozo y contentamiento, y que cuando llegues a los 80 años te vas a sentir feliz, que viviste una vida llena de excitación, con mucho propósito, ¿verdad? Y que cuando te llegas a morir, pues que te vayas a sentir en paz, porque hiciste todo lo que querías hacer en tu vida. Pero lo chistoso es que Dios nunca menciona que el hombre debería vivir
su vida de esa manera. En Efesios 5, 15 al 17, Efesios 5, 15 al 17, Efesios 5, 15 al 17 dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Básicamente, lo más importante que cumplir en la vida que tenemos, en los 79 años que tenemos, si es que llegamos a vivir tanto tiempo, es hacer la voluntad de Dios. Hay un libro que fue escrito por un autor que se llama Leonard Griffith, y en su libro, que se titula Esto es vivir, él empieza a decir que había un joven, empieza a hablar de una historia de un joven inglés, que él acababa de convertirse en el primer ministro de Inglaterra, ¿verdad? Y fue y habló con un señor que se llamaba, un político famoso en Inglaterra, que se llamaba William Gladstone, que era aproximadamente en los años 1890. Y este joven, pues, acabando de llegar a ser el primer ministro de Inglaterra, ¿verdad? Bien, va y habla con el político me imagino yo, para agarrar un tipo de consejo, ¿verdad? Entonces el joven le dice a él, agradecería que me dieras unos minutos en los que te podría presentarte mis planes para el futuro. Y le empieza a decir, me gustaría estudiar el derecho, o sea, las leyes humanas. Entonces le contesta el político Gladstone y le dice, sí. ¿Y qué entonces? Entonces el joven sigue y dice, entonces, señor, me gustaría tener acceso al colegio de abogados de Inglaterra. Y le contesta él, sí, joven. ¿Y qué entonces? Pues, señor, espero tener un lugar en el Parlamento, en la Cámara de los Lores. Y le contesta otra vez y le dice, sí, joven. ¿Y entonces qué? Ya como presionando, ¿verdad? Pues entonces espero pues hacer grandes cosas para la Gran Bretaña. Todavía le pregunta, sí, joven. ¿Y qué entonces? Pues entonces, señor, espero retirarme y tomarme la vida con calma, ¿ya? De haber hecho lo que pude hacer para Britania. Y todavía le pregunta y le dice, sí, joven, ¿y qué entonces? Pero ya le está preguntando más tensamente, ¿verdad? Bueno, entonces, señor Gladstone, le dice, pues supongo que moriré. Sí, joven. ¿Y qué entonces? Ya a este punto el joven estaba dudando de su respuesta, ¿verdad? Y le dice, pues nunca pensé más allá de eso, señor. Mirando al joven con severidad y firmeza, el Gladstone le dice, joven, eres un tonto. Vete a casa y piensa en tu vida. ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Verdad? Creo que muchos jóvenes, también adultos, pensamos de esa misma forma. Mi vida es más importante, mis planes son más importantes, y básicamente ignoramos la razón y el propósito por la cual estamos aquí. Ponemos nuestras vidas antes que el mandamiento de Dios. Yo siento que toda mi vida, bueno, todavía a veces creo que sigo pensando de esa modo. Yo siempre, como dije, era una persona que planeo las cosas. Yo siempre miraba mi vida y decía, no, pues voy a estudiar una carrera, luego pues quiero sacar una casa, luego quiero llegarme a casar, luego quiero tener hijos. Y creo que nosotros muchas las veces caemos en esa trampa, ¿verdad? 90% de nosotros pensamos de esa manera, voy a hacer este jalecito y luego voy a agarrarme el dinero, voy a hacer otra casita aquí, voy a hacer esto aquí, voy a hacer lo otro acá, y así hacemos planes y planes y planes y planes. Pero
El problema no es tener planes. Claro que tener metas es algo, creo que es bonito, especialmente para un joven, porque eso lo motiva a seguir adelante. Lo malo es que durante esos planes nunca mencionamos a Dios, ¿verdad? Se nos olvida prácticamente el propósito que tenemos y Dios nunca aparece en mi mente. Y ahí creo que es donde le fallamos. En Proverbios 20:24, dice la Escritura: de Jehová son los pasos del hombre, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Y esa es la parte donde nosotros, muchas de las veces, nuestra fe falla ahí, dudamos. Tener fe en Dios. Dios nos da esas esperanzas y sueños para que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas, pero no nos permite ver el momento exacto del plan, de su plan. Y muchas de las veces nos llega a ser frustrante, porque en el hombre carnal existe el error que él quiere tratar de resolver todos sus propios problemas, ¿verdad? Su propia vida. La mayoría de nosotros nos las hemos pasado todas nuestras vidas tratando de cuidarnos a nosotros mismos. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, es cuando deberíamos aprender a confiar nuestras vidas a su cuidado. En Proverbios 3, 5 al 6, Proverbios 3, 5 al 6, Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Nunca vamos a saber el momento exacto cuando van a suceder las cosas en nuestras vidas, pero como personas de fe deberíamos aceptar el tiempo de Dios. Así creo que en un cierto modo podríamos nosotros aprender a vivir en esperanza y disfrutar nuestra vida, mientras que Dios esté trabajando en nuestros problemas. Sabemos que el plan de Dios para nuestras vidas es bueno, es algo bueno. Y cuando confiamos en Él, podemos vivir en paz y felicidad. Pero regreso a la misma pregunta. ¿Qué significa el tiempo para nosotros? ¿Qué haremos con ese tiempo? El tiempo no se puede ver, ni tampoco se puede comprar, pero sin embargo para unos es más valioso que oro. Unos lo malgastan como si nunca se hubiera acabado el tiempo, y unos les hubiera haber gustado tenido más tiempo. Unos a veces quisiéramos controlar el tiempo y dictar a qué horas y cuándo van a suceder las cosas. Y a otros el tiempo los tomó de sorpresa, acabando algo que nunca pensaban que se iba a acabar. Y creo que es una pregunta válida, una pregunta importante que nos deberíamos de hacer: ¿qué valor le damos al tiempo? ¿O qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos? Si entendemos nuestro propósito, debemos entender que el tiempo que tenemos aquí en la tierra es para seguir un objetivo, una misión, porque pienso yo que dependiendo de la mentalidad que tú tienes, eso va a dictar y va a determinar cómo usas tu tiempo. O sea, si tú conoces tu propósito, ¿verdad?, el plan de Dios, eso va a determinar cómo tú usas tu tiempo, sabiamente o no. Porque si piensas como los hombres, creo que es muy fácil que un joven o una persona puede decir: ay, mi vida es bien aburrida, ¿verdad? Me aburro todo el tiempo, porque no le estás dando ese excitamiento o ese placer a tu cuerpo. Pero si una persona
en el lado espiritual entiende y está seguro de su plan y el propósito que Dios le ha dado, pues él va a decir, pues yo estoy lleno de vida, ¿verdad? Mi vida tiene un propósito, yo sé a qué dedicarle el tiempo. Y cada minuto que tú tienes en tu vida es importante porque tú tratas de usar ese tiempo para acercarte un poquito más a ese plan, a cumplir ese plan. Cada minuto que tú tienes es valioso para tu salvación. Cada minuto que tú tienes es un minuto precioso para ir a predicarle el evangelio a una persona. No te estresas, no te deprimes por el tiempo, que algo va a pasar, que algo va a llegar, no. Porque tú andas en paz, porque tú entiendes tu propósito y no te importa lo que ha de venir y no echas a perder el tiempo que te queda. En Colosenses 4, 5 al 6, Colosenses 4, 5 al 6, dice la Escritura, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Básicamente nos está explicando que el plan del hombre de fe es de ir a predicar, de servir a Dios. Que ese es el plan que puso Dios para el hombre de fe. Vamos a leer un ejemplo que Jesucristo nos da. Claro que Jesucristo nos da muchos ejemplos. Una en particular en Juan 7, del 1 al 8. Juan 7, del 1 al 8. Juan 7, del 1 al 8. Dice la Escritura, después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No pude el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Creo que aquí vemos un gran ejemplo de Cristo sobre el tiempo de Dios. Dios conoce todo, Él sabe todo, Él ve todo, Él conoce el tiempo, Él sabe la hora, el día, la fecha en que yo me voy a morir. Y Él también sabe si yo llegaré a la vida eterna o no. Pero vemos aquí un ejemplo cómo los hermanos de Jesucristo lo provocan diciéndole que Él fuera a Judea, sabiendo que los israelitas en Judea lo querían matar. Y sabemos la razón por la cual los judíos lo querían matar. Porque Jesucristo les decía sus verdades, les predicaba y les decía que ellos no estaban siguiendo la ley. Entonces sus hermanos no creían en Él, tratan de tentarlo a Él diciéndole, sí, ve allá, enséñale tus maravillas. Claro que las intenciones que sus hermanos tenían era de tratar de echar a Cristo allá sabiendo que lo querían matar. Pero Jesucristo les responde de esta manera y le dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Lo que entiendo yo de aquí es que el tiempo que Dios nos ha puesto en este mundo es como un reloj, ¿verdad? Que pronto se va a acabar el tiempo. No sabemos cuándo, pero solamente Dios lo sabe. Y me da a entender que el tiempo que tiene Dios, comparado al tiempo que tenemos nosotros aquí en este mundo, son dos tiempos completamente diferentes. Por ejemplo, la Escritura dice en 2 de Pedro 3:8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no podemos comparar el reloj que tenemos nosotros aquí al reloj que tiene Dios.
Tampoco está en nosotros el saber cuándo y dónde van a suceder las cosas, o qué irá de pasar en el futuro. Entonces regresamos a la Escritura en Juan. Podemos también decir que Jesucristo conocía su propósito y que conocía lo que tenía que hacer durante su tiempo aquí en la tierra. Dios le había revelado a Jesucristo estas cosas. Entonces Cristo sabía cuándo iba a morir, pero aunque Él supo la fecha y cómo iba a padecer, eso nunca cambió su camino. Él a lo mejor quizá fácilmente podía haber dicho, no, mejor yo me voy de aquí, ¿verdad? Me van a matar. Pero aunque Él supo cómo iba a morir y cuándo iba a morir, Él no hizo eso, Él no huyó. Él supo lo que tenía que hacer durante el tiempo y supo utilizar el tiempo que tenía sabiamente para ayudar y para servir. ¿Qué si muchos de nosotros supiéramos el día que nos íbamos a morir? ¿Verdad? Tú a los 40 años estás a morir, tú a los 50, tú a los 80. ¿Qué si a lo mejor me dijeran a mí, ¿verdad? Camilín, en 2 años tú estás a morir. Sí. Pues no sé, ¿verdad? A lo mejor en esos 2 años yo cambiaría mi mente completamente y me pusiera a predicar, no sé tú, porque por el miedo de no perderme. O sea, gasté todos mis 30 años, pero los últimos 2 años voy a tratar de hacer algo para salvarme, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si a una persona le dijeran, tú a los 100 años te vas a morir? A lo mejor esa persona gastaría toda su vida, los 98 años de su vida, y ya cuando va a llegar al 99 y medio, ya es cuando cambiaría su vida, ¿verdad? A esa hora ya, cuando está a punto de morir, es cuando ya trataría de pedirle perdón a Dios. Ya se pusiera a predicar a ese tiempo, ¿verdad? El ejemplo que Cristo nos da es que aunque Él sabía el tiempo y sabía cuándo iba a morir y cómo iba a morir, a Él no le importó dedicar su vida a las cosas materiales o en el hacer planes terrenales. Toda su vida se la dedicó a servir a Dios. Cada minuto. Y nosotros, sin saber cuándo nos vamos a morir, que es cuando más deberíamos de dedicarnos a Él, ¿verdad? Dedicarle el tiempo a Dios, no lo hacemos. Y ese es el problema, porque yo no sé si mañana me voy a morir, o yo no sé si en 1 año me voy a morir, o yo no sé si mi reloj acaba en 2 días, o en 3 días, o en 2 años. Entonces es mejor estar preparado que no estar preparado. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, en la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aunque Pablo vivió una vida exitosa en los ojos de los hombres, ¿verdad? Fue un hombre estudiado, un hombre educado. Él decidió mejor dedicarse su vida a las cosas de Dios. Y ahí está el consejo, ahí está la llave de ir a predicar, de no malgastar el tiempo, de predicar afuera de tiempo, a todo tiempo, pelear la buena batalla.
para poder heredar la vida eterna. Pero para el hombre carnal es más importante su vida y sus planes carnales, y así es donde gasta la mayoría de su tiempo. La verdad es que muchos de nosotros malgastamos el tiempo que Dios nos da. Lo que Dios nos promete es una vida eterna, algo que no se puede comparar a la vida que vivimos ahorita. Pero sin embargo le damos mucho valor a nuestro tiempo aquí, nuestra vida personal, cuando deberíamos de usar el tiempo para crecer, para madurar espiritualmente, para ir a predicar. Mejor irnos temprano, mejor el domingo es bastante. Esta hora que hacemos aquí, es bastante tiempo para Dios. Es bastante para mis oídos. Y ya durante toda la semana, no es importante dedicarle más tiempo a Dios. Mi vida es más importante. Pensamos que al no estudiar durante la semana, no hacer nada, que nos irá bien, que nos va a ir muy bien. Que si enfocamos, ¿verdad?, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida en la familia, ¿verdad?, 99% me enfoco en mi tiempo, en mi vida personal, y 1% a las cosas espirituales de Dios, que esperamos que todo se va a mejorar. Hay que robarnos el tiempo de Dios, ¿verdad? Esa es la vida. Ya para acabar, hermanos, en Romanos 13:11, dice la Escritura: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muchos estamos dormidos, pero el reloj ahí sigue. Tic, tic, tic. Y como dice la Escritura, que ahora está más cerca, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. El tiempo ya se está acabando. El tiempo, la venida de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? Bueno, hermanos, espero que les haya ayudado este estudio que Dios me dio hoy, a aprender a no malgastar el tiempo que tenemos, el tiempo que nos queda, ¿verdad? Y si hay una persona que gustaría pasar a obedecer el verdadero y completo evangelio, no se detenga mientras entonamos el himno de invitación. Gracias.